De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Viviana Rodríguez hablando sobre su inicio en la literatura, cómo es su proceso de escritura y qué la inspira. Como cada comienzo de mes tenemos la editorial mensual a cargo de Mariano Escavo y además durante este mes en el espacio literario no nos acompañará Nora por asuntos personales. La entrada número 1 estará con mi voz y hablaré sobre cómo escribir a partir de clichés. Los temas abordados han sido seleccionados anteriormente por ella. Y en la columna Reco, Anne Levinson te recomienda la película Big Fish para que puedas disfrutar este fin de semana. ¿Me acompañas? Bienvenidos de nuevo a este espacio editorial en donde seguimos compartiendo herramientas para escritores y artistas en general. En esta ocasión veremos algunos potenciadores de trabajo. El camino del creador es en muchos sentidos una travesía personal y a la vez un reto permanente. En la actualidad nos encontramos en el umbral de nuevas posibilidades, buscando herramientas y métodos que potencien la productividad y a la par nutran el espíritu artístico. A lo largo de este programa se explorarán diversas estrategias para optimizar el rendimiento en la creación literaria y artística, siempre recordando que cada recurso es un aliado que transforma el proceso en una experiencia enriquecedora. La capacidad de transformar ideas en palabras, pinceladas o sonidos requiere de un entorno propicio y de la adopción de hábitos que progresivamente impulsan el desempeño. Uno de los primeros aspectos a considerar, como venimos considerando en varios de los podcasts anteriores, es la organización del espacio del trabajo. Un ambiente ordenado, bien iluminado y con una buena atmósfera puede marcar la diferencia al iniciar el proceso creativo. Por ello se recomienda disponer de una zona dedicada exclusivamente a la creación, que pueda adaptarse a la persona que se entrega al arte sin distracciones excesivas. El mobiliario ergonómico, la decoración inspiradora y la presencia de elementos naturales como plantas o una ventana con vistas al exterior no solo mejoran el bienestar físico, sino que estimulan la mente con nuevas energías. En el ámbito de lo tangible resulta fundamental disponer de herramientas físicas que faciliten la actividad creativa. Por ejemplo, la libreta de notas tradicional siempre a tu lado sigue siendo un clásico indispensable. La posibilidad de plasmar ideas de forma analógica brinda una sensación táctil y analítica que las plataformas digitales, por más avanzadas que sean, no siempre ofrecen. Complementariamente, se sugiere disponer de instrumentos de escritura de calidad y para quienes prefieran trabajar con el sonido, contar con una grabadora portátil o usar el grabador del celular puede ser muy útil para anotar ideas en el momento en el que surgen. Sin embargo, en el contexto digital actual es imposible obviar la revolución tecnológica que ha abrazado al mundo creativo. Entre las herramientas digitales existen aplicaciones especialmente diseñadas para la organización de ideas y la estructuración de proyectos. Programas como Scrivener ofrecen entornos intuitivos para redactar y organizar textos, permitiendo una gestión óptima de capítulos, escenas o bocetos. Del mismo modo, plataformas como Notion combinan agendas, bases de datos y espacios colaborativos, haciendo posible que el proceso de planificación y ejecución de proyectos creativos se realice de forma integrada. Más allá del trabajo de escritura, para quienes se dedican a la creación visual existen programas especializados en ilustración y diseño gráfico. Aunque Adobe, con herramientas como Photoshop, Illustrator o Premiere, continúa siendo la referencia para la edición y la creación de contenido multimedia, ya existen dignos competidores con opciones más accesibles de membresías o incluso gratuitos. Te recomiendo que inviertas tiempo en descubrir las nuevas herramientas que surgen cada mes. La organización del tiempo es otro pilar fundamental. La implementación de metodologías ágiles y técnicas de gestión de proyectos se traduce en una mayor claridad en las metas y en la estructuración del proceso creativo. El método Pomodoro, por ejemplo, invita a trabajar en bloques de tiempo definidos, con breves descansos intermedios, promoviendo la concentración y evitando la fatiga mental. Esta técnica, combinada con herramientas de seguimiento como Trello, brinda una visualización clara del proceso y permite ajustar estrategias en tiempo real, contribuyendo a transformar cada sesión de trabajo en una etapa de avances medibles y satisfactorios. En estos días donde la digitalización ha permeado casi todos los aspectos de la vida, la ciberseguridad y el respaldo de la información también son elementos imprescindibles.
Soluciones de almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox garantizan que el trabajo se encuentre resguardado y accesible desde cualquier dispositivo. Más allá de los recursos técnicos, se reconoce que el equilibrio natural entre el cuerpo y la mente es esencial para potenciar la productividad. El ejercicio físico, por ejemplo, no solo fortalece el cuerpo, sino que también clarifica la mente. Practicar actividades al aire libre, como caminar en un parque o realizar sesiones de yoga, generan un ambiente de relajación y de reflexión. La meditación y la atención plena se han incorporado a la rutina diaria de muchos creadores. Estas prácticas que ayudan a centrar la atención en el presente permiten disminuir el ruido mental y enfocarse en lo verdaderamente importante, el acto de crear. Una breve sesión de meditación antes de iniciar el trabajo puede funcionar como un reset. A través de técnicas de respiración y de visualización se consigue un estado mental en que las ideas emergen con mayor claridad y en el que la creatividad se siente sin fronteras. Considerando además la importancia del entorno social, se recomienda interactuar con otros creativos. La colaboración y el intercambio de experiencias resultan ser fuentes inagotables de inspiración. Formar parte de grupos, asistir a talleres o participar en foros virtuales contribuye a ampliar horizontes y a descubrir nuevas perspectivas sobre la propia obra. Estas redes de apoyos, que pueden coexistir tanto en espacios físicos como digitales, constituyen un pilar fundamental en la consolidación y el crecimiento de la carrera creativa. La lectura y la constante búsqueda de nuevas ideas son otros elementos que potencian el trabajo de quien se entrega al arte. Los libros, los artículos, los podcasts y cursos en línea abren la puerta a conocimientos diversos y a diferentes maneras de ver el mundo. La actualización constante no solo enriquece la técnica y el conocimiento, sino que también aporta la motivación necesaria para superar barreras y experimentar con nuevos estilos y tendencias. En ese sentido, la curiosidad se convierte en la fuerza impulsora que mantiene encendida la llama creativa. Finalmente, el recorrido de cada creador se convierte en una manifestación de perseverancia, disciplina y pasión. Los potenciadores de trabajo, ya sean aquellos que tienen su base en la tecnología de vanguardia, en los métodos tradicionales o en prácticas naturales, actúan como multiplicadores de la energía creativa. En conclusión, el trabajo del creador no es lineal ni predecible, sino una mezcla de disciplina, organización, tecnología, cuidado personal y sobre todo pasión. Con las herramientas físicas y digitales disponibles en este 2025, el cambio se abre a posibilidades infinitas. La clave reside en saber adaptar cada recurso a las propias necesidades, combinando una estructura con la libertad. Gracias de nuevo por compartir este espacio de reflexión y motivación. Nos vemos en la siguiente editorial. Que seas feliz. Bienvenida Viviana Rodríguez al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte en el espacio hoy para conocer todo sobre tu trilogía Amando a Desgracia y el comienzo de la misma. Pero antes de sumergirnos en el primer título, cuéntale a los oyentes qué escribes y en dónde pueden encontrar tus obras. Muy buenas tardes, Yanil. Muchas gracias por este espacio. Darle las buenas tardes a todas las personas que puedan estar escuchando. Bueno, primero quiero contarles que mi género literario es romantasy. Mis novelas son fantasía con misticismo y mucho romance, ambientadas en un contexto contemporáneo actual. Pueden encontrar mis novelas a través de Amazon en formato ebook y también tapa blanda, y por supuesto en Chile con envíos a todo el territorio a través de mis redes sociales y también de mi página web. Como adelantaba la presentación, hablaremos sobre el primer título de la trilogía Amando a Desgracia, que tiene como título el mismo. Después de haber escrito el primero, ¿hay algún tema que crees que te ha quedado fuera de la novela y consideras que era necesario agregarlo? Te cuento que mi sistema de trabajo es mapa. Soy una escritora mapa, por lo tanto realizo un esquema detallado de la novela. En el inicio, la novela, la historia en general era muy larga. Tuve que hacer muchas ediciones para que quedara bien estructurada y pudiera caber la primera parte en un libro. Y eventualmente quedaron algunas cosas fuera que tuve que editar y quitar. Pero el resultado fue satisfactorio. Considero que esta primera entrega de la trilogía nos adentra en esta trama romántica, pero a la vez con una subtrama mística que se va
revelando con el tiempo sus matices. Creo que estoy satisfecha con el resultado y vamos a dejar estas pequeñas escenas que quedaron fuera, quizás para alguna otra nueva edición posterior, pero por el momento creo que el trabajo fue satisfactorio. Sin duda, tras 3 libros debe haber muchos personajes desarrollados, pero enfocándonos en el primero, ¿tienes algún personaje con quien te sientas cercana, o sea, con quien logras mejor afinidad? Creo que todos los escritores tenemos personajes, nuestros personajes principales son nuestros favoritos, nuestros primeros amores. Pero yo no solo me enamoro de mis personajes principales, sino que también de mis secundarios. Pero creo que el personaje masculino principal de esta historia es con el que más me siento identificada y creo que lo he dicho en otra entrevista y es como mi alter ego. Eun-Ji es el personaje principal de esta trilogía y es un personaje que vive muchas transformaciones, vive un camino difícil, muy duro, con desafíos no solo mentales, sino también físicos, y creo que con el que más empatizo en su crecimiento y en su recorrido. Si hay algo seguro es que la imaginación e inspiración no te faltan. Has escrito 3 títulos de una misma historia, pero ¿en qué te inspiraste para escribir la primera novela, la que da puntapié a toda la trilogía? Hay algo que te tengo que comentar, y bueno, y muchos de los lectores que ya me siguen lo saben. Mis novelas son del subgénero de romance coreano, es decir, que se desarrollan en Corea del Sur y bajo la cultura de Corea del Sur, y están profundamente inspiradas en las producciones de los K-dramas coreanos. Mi novela, la primera, por supuesto quise adentrarme en una cultura que mezcla el misticismo con creencias culturales importantes, en la que quise mezclar este ambiente contemporáneo con la Corea actual con elementos importantes de su cultura, de sus creencias y misticismo. Así que es una novela que es bastante rica en varios aspectos y que mezcla diferentes géneros literarios. El terror, el romance, el misticismo, lo sobrenatural. Creo que eso la hace una novela bastante dinámica y en consecuencia, bueno, muy rápida de leer, muy adictiva, capítulo a capítulo. Es lo que se repite mucho en los comentarios y las reseñas. Es una historia original que te atrapa y te permite viajar al mismo tiempo a este continente tan hermoso. Hay una pregunta que siempre me gusta hacerle a los autores porque creo que hablan mucho más de su proceso de escritura que de la obra en sí. Cuando escribiste Amando a Desgracia, la primera novela, ¿cómo te sentiste más conectada? ¿A través de las acciones de los personajes, de sus emociones o lo que ellos decían en los diálogos? Bueno, en mis novelas ocupo el narrador omnisciente. Me encanta narrarlas desde esa perspectiva porque me permite moverme entre escenas, moverme entre personajes, entre sus pensamientos, sus actos, etcétera. Creo que me conecto bastante con sus acciones, pero también disfruto mucho generando los diálogos y los guiones. Soy menos de descripción de sentimientos, creo que eso me diferencia quizás de otros estilos de escritura. Creo que los dejo un poco en momentos adecuados, sin extenderme demasiado en esas situaciones, así que me centro básicamente en cómo se mueven, se comportan y cómo se comunican mis personajes. Continuamos con la entrevista a Viviana Rodríguez tras el espacio literario. Bienvenidos al Espacio Literario. Como mencionaba al comienzo del programa, Nora estará ausente por este mes. Deseamos de todo el equipo una pronta recuperación y que pueda regresar con toda su fuerza, experiencia y sabiduría, como siempre.
También quiero agradecer al equipo por apoyar a Nora en este proceso y colaborar con los siguientes temas del espacio literario a lo largo del mes. Hecha esta aclaración, como dije en la presentación, hablaré sobre los clichés. Los clichés existen por una razón: funcionan. Son ideas que han sido contadas una y otra vez porque conectan con algo profundo de cada uno de nosotros, con algunas de las emociones universales, las que todos sentimos: frío, miedo, tristeza, alegría, esperanza, entre muchas otras. El problema no es usarlos, sino dejarlos de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunta muy recurrente, por eso hoy te quiero compartir 3 claves para que tengas en cuenta a la hora de usar tu cliché favorito. Número 1. Conoce el cliché. Esto quiere decir que antes de que puedas romperlo con un poco de magia e inspiración, debes entenderlo. Cómo funciona y por qué es así y no de otra forma. Por ejemplo, ¿por qué tantas historias repiten la chica buena que se enamora del chico malo? O el elegido que debe salvar al mundo. ¿Qué necesidad emocional hay detrás de aquellas premisas? Cuando las descubras, podrás reescribirlo a tu manera, desde una nueva perspectiva. El segundo punto a tener en cuenta es cambiar de ángulo. El cliché es la estructura, no la historia. Entonces me pregunto, ¿y si en vez de que la chica buena se enamore del chico malo, él no es tan malo y ella no es tan buena? Juega con las expectativas, dale una vuelta de rosca, cuestiona lo que siempre se ha contado igual. El tercer punto es muy importante y hará que tu historia pase a ser de buena a magnífica. Agregar verdad. Cuando un personaje respira autenticidad, se ve real y el cliché se disuelve. ¿Tu historia tiene un detective alcohólico y solitario? Bien, pero muestra su infancia, su contradicción. Aún siendo alcohólico, es muy sagaz, por ejemplo, lo que no le cuenta a nadie. Tu voz como autor o como autora es lo que transforma lo predecible en algo único. Sin duda, usar clichés no es pecado, es arte, si sabes cómo hacer los tuyos. Recuerda que escribir no es evitar lo que ya se ha hecho, sino decirlo de un modo que solo tú podrás contar. Dejando un momento de lado a la trilogía Amando Desgracia, quiero enfocarme en tu proceso como escritora. Sabemos que los autores autopublicados tienen más tareas que solo escribir. En tu caso, ¿cómo encuentras el equilibrio entre las tareas de promocionar y seguir creando nuevos mundos e historias? Bueno, Janine, te comento que yo trabajo en marketing digital. De hace ya 15 años tengo mi propia agencia de marketing. Y para mí el marketing es la triada, ¿no? Es lo esencial. De formación lo llevo así, por lo tanto para mí la promoción de mi novela, tanto como en eventos, como en presentaciones, lanzamientos, como también en la promoción a través de las redes sociales y todos los canales digitales es fundamental. Lo tomo como una tarea tan importante, por supuesto en segundo plano a lo que escribir, pero sí lo tomo como una tarea en la que no puedo decaer, que debe ser constante, y eso, bueno, me permite mi formación, ¿no? En los años de experiencia que llevo en marketing, eso me da la facilidad de también poder llevarlo de una forma más, no sé si más fácil, pero sí con el conocimiento absoluto de cómo hacerlo. Quizás es lo que es mi fuerte, ¿no? Mi caballito de batalla en comparación a otros autores autopublicados. La siguiente pregunta tiene connotación diferente para todos los autores a los que le he preguntado. Sin embargo, todos coinciden en la particularidad de que la definición es muy personal. Para ti, ¿cuál es la definición de éxito? ¿Cuándo consideras que te ha ido bien? Es una muy buena pregunta. Y claro, en este mundo la palabra definición de éxito tiene diferentes aristas o formas de verlo. Para mí éxito significa ya el poder llegar
a muchos lectores, que mi libro esté en las manos de muchos lectores, el poder conectar con los sentimientos y las emociones de otras personas. Que todo ese sentimiento que volqué en esta historia, cada vez que escribo pueda ser recepcionada de la misma forma por los lectores, que puedan sentir la emoción de cada palabra, de esta historia tan intensa e íntima. Creo que esa es la definición de éxito para mí, el poder tener muchas reseñas, mucha retroalimentación de los lectores, que la conclusión sea siempre, disfruté de tu historia, la amé, estoy esperando el siguiente libro. Para mí eso ya es éxito. Hoy día tenemos una gran cantidad de formatos a los que acudir si queremos consumir una novela. El clásico libro de papel, su compañero libro digital o la lectura en la larga lista de plataformas de lectura digital. Sino también blogs, audiolibros y lo más reciente, los juegos interactivos. ¿Has considerado emigrar tus obras a alguno de estos formatos? Por ahora, solo digital. Sí, creo que es muy atractivo el formato de audiolibros. Creo que es un formato bastante interesante en el que se puede llegar a diferentes tipos de lectores y audiencia. Pero me gusta el romanticismo absoluto de las letras en papel. Creo que por ahora nos vamos a quedar en ese formato. El poder disfrutar de el tocar una novela es algo hermoso a mis ojos. Y siempre lo he dicho, creo que ojalá pudiéramos tener todos los sentidos puestos en una lectura. Por lo mismo también creo playlists especiales para mis novelas para que los lectores puedan conectarse a una música que inspiró la lectura, y próximamente me interesa mucho llevar el formato de un libro con aromas, para poder conectar aún más los diferentes sentidos, ¿no? en el momento de leer. Sin dejar de lado, por supuesto, que los otros formatos pueden ser muy atractivos, sobre todo para audiencias más jóvenes, más digitales de estos tiempos, pero por ahora nos vamos a mantener en el formato papel como el principal, y posteriormente quizás audiolibros más adelante. Teniendo una base de experiencia en este rubro y camino literario que llevas, ¿qué consejo le darías a un autor o a una autora que ama escribir pero se desanima en tiempos difíciles? Creo que todos los escritores nos hemos sentido en algún momento desconectados con nuestro pequeño don de escritura. Creo que mi consejo es mantenernos siempre cercanos a aquellas cosas que a veces pueden ser buenas conversaciones, un viaje, un paseo, un descanso. Buscar inspiración en otras cosas, en otras expresiones artísticas. De pronto nos vuelven a conectarnos con ese espíritu, ¿no? Con ese espíritu de escribir. El consejo es ese: mantenernos firmes, creyendo absolutamente en lo que amamos hacer. Si viene desde el corazón, si viene con pasión, si viene hecho con absoluto cariño, ese resultado siempre va a ser hermoso. Así que ánimo absoluto a quienes están un poco perdidos y desconectados, que busquen esas fuentes de conexión nuevamente y que crean en su poder creador a través de las letras. Continuamos con la entrevista a Viviana Rodríguez tras la columna Reco. Hola, hola. Este mes estaremos hablando un poquito de películas con elementos fantásticos. Así que hoy iniciaré con Big Fish o El Gran Pez.
Es una película de 2003 dirigida por Tim Burton y escrita por John August, basada en la novela Big Fish, A Novel of Mythic Proportions de Daniel Wallace. Está protagonizada por Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Marion Cotillard, Alison Lohman, Steve Buscemi, Helena Bonham Carter y Danny DeVito, entre otros. El elemento principal de Big Fish es sobre la reconciliación entre un padre y su hijo. Según Daniel Wallace, el autor de la novela en la que se basa la película, la idea de la relación entre padre e hijo se basó en su propia familia. Wallace considera que el personaje de Edward Bloom es similar a su padre, quien usaba su encanto para mantener la distancia con otras personas. Por su parte, el guionista John August se identificó con el personaje de Will, quien en el libro es el hijo de Edward Bloom, tras leer el borrador de la novela 6 meses antes de que fuera publicada. Mientras August estaba en la universidad, su padre falleció, y al igual que Will, intentó conocerlo mejor antes de su muerte, pero había aspectos que los alejaban. Al igual que el personaje de Will, August también estudió periodismo y tenía 28 años en ese momento. Por su parte, el padre del director Tim Burton había fallecido en el año 2000, por lo que el director sintió que a través de la película podría procesar las emociones relacionadas con su pérdida. Según August, la técnica utilizada para contar la historia se basó en The Princess Bride, que intercala escenas de la realidad con la ficción, lo cual le encantó a Burton, ya que podía mezclar el drama con cuentos de hadas, permitiéndole narrar varias historias de distintos géneros. ¿Sabías que Steven Spielberg había sido asignado como director en agosto del año 2000, mientras August escribía 2 borradores con Jack Nicholson como el anciano Edward Bloom? Spielberg abandonó el proyecto tras involucrarse con la filmación de Catch Me If You Can, y Nicholson, de hecho, tuvo ciertos problemas con el guión. Se le pidió incluso a August que escribiera un borrador adaptado cuando en ese entonces estaba Spielberg todavía involucrado en el proyecto, pero se decidió que era mejor regresar a la versión anterior del proyecto que había trabajado August, ya que Spielberg había salido, así que el guión original que se había utilizado antes simplemente se mejoró y entró otro actor a colación en lugar de Jack Nicholson. Por lo que para el 1 de agosto de 2000, Ewan McGregor y Albert Finney fueron contratados para interpretar las 2 versiones de Edward Bloom. Los productores Jinx y Cohen sugirieron a esta dupla tras trabajar con McGregor en la película Down with Love, mientras que a Burton le interesó trabajar con él porque encontraba similitudes con su colega Johnny Depp. La banda sonora de Big Fish estuvo compuesta por Danny Elfman, quien recibió una nominación a los Oscar por esta. Además, Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, escribió la canción titulada Men of the Hour, que fue grabada por la banda para el soundtrack de la película y la cual logró una nominación a los Golden Globes como mejor canción original. Les cuento que esta es una de mis películas favoritas de Burton. De hecho, yo soy súper fan de Burton, pero esta me parece realmente linda. Tiene unos elementos de colores que destacan en contraste con su tono un poco más sombrío y más oscuro, en general muy gótico, que maneja Burton. Así que esta diferencia realmente me parece súper interesante y es una de mis películas favoritas de él. Les recomiendo que se la vean si aún no la han visto. ¡Chao! De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Hemos llegado a la sección random, mi favorita. 2 preguntas aleatorias para conocer a Viviana detrás de la escritora. Y la primera tiene que ver con los gustos literarios. Nos comentabas que Amando a Desgracia tiene base en el K-drama, además de muchos otros elementos que completan la historia. Pero ¿cuál es tu tropo literario favorito? Ese que aunque dices, ¿cómo puede gustarme?, te fascina. Enemies to Lovers. Por supuesto, es mi tropo preferido. Creo que es infaltable, un cliché infaltable, pero que siempre puede ser muy fresco dependiendo de la forma en la que lo presenten en una historia. Pero por supuesto, no puedo evitar enamorarme de ese enemigo, pero futuro amante. Y la 10ª pregunta para cerrar la entrevista es, ¿qué título le darías a tu primera novela publicada si pudieras cambiarle el nombre en este momento? Difícil pregunta. La verdad que jamás he pensado en cambiarlo, siempre fue el título de esa manera. De hecho, es un título que llama bastante la atención
y genera bastante dudas cuando lo leen. Desgracia se refiere no a un concepto, sino más bien a una entidad, y eso es lo que genera ruido. Y creo que provoca esta como necesidad de entender más la historia, de conocerla, así que creo que no lo cambiaría. No, me gusta cómo está. Si comercialmente alguien me dice en el futuro, por favor cámbialo, quizás lo pensaríamos, pero no por ahora. Hemos llegado al final de la entrevista. Viviana, ha sido un placer tenerte este rato conmigo, conocer más sobre tu literatura y la forma en que escribes. Espero que hayas pasado un agradable momento y mucho éxito en tus futuros títulos. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los oyentes dónde pueden encontrar tus obras y si gustás también dejar tus redes para que te sigan y puedan descubrirte también. Gracias por la visita. Muchas gracias, Yanil, a ti y bueno, al equipo de Boca en Boca. Estoy ansiosa después de escuchar la entrevista, espero que la hayan disfrutado. Por supuesto, los dejo a todos invitados a conocer esta hermosa historia que se desarrolla en estos 3 tomos de la trilogía Amando a Desgracia. Los invito a buscarla en Amazon, formato ebook y tapa blanda. Y también, por supuesto, seguirnos en redes sociales en @amandoadesgracia, donde pueden encontrar toda una experiencia completa sobre la historia y conocer, por supuesto, más a mí, más a mi subgénero romance coreano, toda la investigación a través de esta novela que incluye el viaje y mis vivencias en Corea. Así que los dejo a todos invitados y un abrazo grande. Muchas gracias. Llegamos al final del podcast 92. Quiero agradecer la colaboración de Nora Wilson en la selección de temas, del espacio literario, al Levinson en la columna Reco, a Mariano Escavo en la editorial mensual y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Reco Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Julieta Calarosi compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literatura y en la columna Reco el libro Despertar de R.G. Smith. Desde Boca en Boca, te digo adiós, hasta el próximo podcast.